Inaugurando esta cortina, le damos la bienvenida, los muy buenos días a Ernesto Agazzi. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días a la audiencia y a todo el equipo de la M24. Bueno, nos han estado preguntando, ¿y cuándo vuelve Agazzi? ¿Cuándo vuelve Agazzi? Sí. Y nosotros dejamos allí la incertidumbre para que nos escuchen todos los días, porque si no, nos escuchan solo cuando está Agazzi, así no vale. Así no vale, seguro. Y bueno, nosotros vamos a seguir con nuestras reflexiones. A esto lo habíamos titulado Campo y Ciudad. Uh-huh. Y estábamos viendo que las cosas que pasan en estos años, su historia tienen, sus raíces, de dónde viene todo esto, para entender mejor cómo es el país de hoy, de dónde sale todo esto. Nosotros hablábamos hace 15 días sobre el nuevo mundo que habían descubierto los españoles y la mina de cuero, que era nuestro territorio, ¿te acordás? Sí. En aquel tiempo España y Portugal, cuando se descubrió el Río de la Plata, ¿te acordás que aquí primero se instalaron los portugueses? Se instalaron en Montevideo primero y se instalaron en la colonia de Sacramento. Claro. Después del Tratado de Utrecht, el Tratado de Utrecht fue una cosa muy importante porque repartió el mundo entre las grandes potencias. A España se le terminó el monopolio del comercio mundial, que era una potencia, España era una potencia Portugal, pero esto lo decidieron sobre todo Francia e Inglaterra, pero ahí participó Austria. En fin, después de una guerra muy grande, se llamó la Paz de Utrecht, habían muerto 700.000 personas en esa guerra. Hablamos de 1713, ¿no? Por ahí, exactamente, ahí está. Entonces, pero en este nuevo reparto, España salió muy dolorida. Ahí se instaló, por ejemplo, la soberanía de Gibraltar, mira vos, para el Reino Unido, que todavía hay gente hoy. Pero en esta zona se instaló realmente el Imperio Español. Ahora, hacía 200 años que esta zona había sido descubierta. Yo voy a ir diciendo los datos de fecha porque a veces no tenemos estas cosas claras nosotros. Y en realidad, en estos territorios se autorizaba a carnear animales, se les llamaban los accionistas, y las autorizaciones las daba tanto España como las daba también la colonia de Sacramento. Ahora, en aquel tiempo no había ciudades, ¿no? En realidad se arriaban las cabezas de ganado en grandes cantidades, eran 50.000, 100.000 cabezas de ganado, y ahí salió el concepto de rodeo, porque para arriar esas masas de animales que vivían entre los montes, lo que separaba en realidad los lugares donde estaban los bichos eran los accidentes naturales, las quebradas, los arroyos, los montes. Había que rodear los animales, sacarlos a pastorear y después volver a que vuelvan su cobijo en el medio natural. En realidad, creo que el ganado había sido introducido acá en 1611 por Hernandarias. Hernandarias era un criollo que había visto bien el valor que tenía esta zona, el pasto. En realidad, fíjate que pensaban en aquel tiempo que el río Negro y el río Santa Lucía eran paralelos, ¿no? En la banda oriental, en los años 1700, habían 13 estancias en toda la banda oriental. O sea, eran grandísimas extensiones que habían sido dadas por gracia del rey, ¿no? En realidad esto había sido dado en función de la legislación de Indias, Álvaro. La legislación de Indias era muy particular. En realidad concedía suertes de estancia. Además había tierras que vendía el rey, ¿no? Y había tierras realengas que eran propiedad del rey. En realidad ahí se establecieron latifundios coloniales. Eran latifundios coloniales muy diferentes a los que hubieron después. E incluso muy gracioso, hubo un real asiento también de la colonia británica, que era exclusivo, porque los británicos negociaban esclavos en aquel tiempo, y en el real asiento tenían exclusividad los británicos para traer y llevar esclavos. Ernesto, una consulta, en esos latifundios coloniales, ¿la explotación era puramente ganadera? Había solo ganado, que solamente se arriaba en grandes cantidades, y en realidad el producto de la mercancía era el cuero y la grasa, nada más.
la carne la comían los que estaban faenando los animales, y el resto o quedaban en el campo, nomás la comían los perros, o las fieras que habían suelto, ¿no? Claro. O los animales, o las aves de rapiña, de pronto. Seguro. Sí. Claro. Ahora, fíjate que la riqueza grande que había acá, que eso fue el ojo de Hernandaria, eran los pastizales. Habían muchas especies de pastos, ahora se sabe cuántas especies, de qué pastos se había en aquel tiempo, pero el pasto es un alimento excepcional para un animal que tenga las condiciones de utilizarlo, que son los rumiantes. Habían rumiantes naturales, habían ya otros animales acá que se alimentaban de pasto, como hay hoy también. En realidad había capinchos, había animales de esos que comen pasto y tienen la rumia, ¿no? Pero los grandes rumiantes, los vacunos que trajo Hernandaria, era ya la importancia. Ahí adquirió gran importancia el rumiante y el caballo, porque el caballo era la herramienta para arriar los animales, para faenarlo, y en realidad empezó una economía que era una economía extractivista, porque en realidad aquí, con esos animales que andaban sueltos, mira que a fines de 1700 en la banda oriental habían 5 millones de reses, de las poquitas que había traído Hernandarias, porque se multiplicaban en forma silvestre, pero era una riqueza muy grande eso, porque era la base de la mercancía cuero, ¿no? Claro. Y ahí empezó un fenómeno de exportación de España para sus necesidades, y además se vendían después, ¿no? Y también empezó un fenómeno de importación. ¿Qué se importaban? Y se importaban cosas que se precisaban acá, se importaban telas, se importaban cerámica, se importaban productos que se obtenían con el capitalismo europeo. En cambio se exportaban bienes que salían naturalmente de lo que había en nuestros pastizales. Esto me parece que... ¿Era ganado en piel lo que se exportaba? No, eran cueros. Cueros secados al sol. No había ningún procedimiento químico ni nada por el estilo. Claro, ¿no? porque... Hay datos de cuántos se exportaban, millones de cueros por año. Porque el cuero sí que para la industria europea era una materia prima esencial, claro, sobre todo para las guerras, ¿no? Para hacer calzado, para hacer armas, arreajes, ¿no? Para todo lo que se usa el cuero y para hacer vestimenta, ¿no? Claro. Y acá abundaban millones de reses, cuestión que en otros lados no era así. Entonces, lo que caracterizaba esto acá es que había poca gente, grandes superficies, recursos naturales, y el Imperio Español en realidad hacía eso, ¿no? Pero yo quiero brevemente, sí, porque este descubrimiento no fue solo acá, en esa época, más o menos en la misma época, también se descubrieron las actuales Nueva Zelanda, Australia y los propios Estados Unidos, ¿no? Y me parece que para razonar entre el campo y la ciudad, esas colonias blancas le llamaban los historiadores, ¿no? En realidad comenzaron en una forma media parecida. Eran grandes superficies, ¿no? Había recursos naturales que habían desde la naturaleza nomás. Había nativos, tanto aquí como en Australia y Nueva Zelanda y en Estados Unidos, y los colonizadores se instalaron. Pero en estas colonias blancas pasó una cosa muy distinta que aquí, porque los que llegaron a Nueva Zelanda y Australia y a los Estados Unidos no fueron navegantes primero, pero después llegaron masas de inmigrantes. Eran inmigrantes escoceses, irlandeses, del Reino Unido. En realidad ya venían de zonas donde el capitalismo se estaba desarrollando, donde había masas de trabajadores de la industria textil, ¿no? Como en el Reino Unido, que vivían pésimamente. Se trabajaban muchísimas horas en condiciones inhumanas prácticamente, y cuando había tierras en las que ellos podían conseguir tierra y vivir de otra manera, salían en cantidades muy grandes. Y en realidad Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos fueron masas de trabajadores expulsados por el desarrollo industrial, o de campesinos que iban a trabajar a las industrias y después buscaban de irse para encontrar un lugar en el mundo. En realidad, en Australia y en Nueva Zelanda, yo lo quiero comparar un poco con lo que pasó acá, se le dio mucha importancia de entrada a los municipios, porque había mucha gente, y mucha gente que tenía experiencia de organizarse. Y en realidad esos municipios empezaron a tener tironeos, porque había grandes propietarios también. Pero lo que decían en los municipios, los inmigrantes, neozelandeses sobre todo, es que
había en las grandes superficies un pastor cada 50.000 ovejas, y que eso era muy poco trabajo. Ellos querían que se genere más trabajo, porque había mucha gente para trabajar. Claro. Estos grandes propietarios se llamaban los squatters. Hubo una lucha muy grande en los municipios entre los inmigrantes que llegaban, que querían trabajar, y los propietarios de grandes superficies. Y de ahí surgió una lucha. Los inmigrantes impusieron una consigna que se llama la tierra para el pueblo, the land for the people. Decían ellos. Nosotros después dijimos aquí la tierra para el que la trabaja. Juro. Entonces lograron que los grandes propietarios alejarlos de los centros poblados y llevar que se vayan a las tierras menos fértiles. Allá en Australia, en Nueva Zelanda hay 2 islas, lo llevaron para la isla del sur, que es más grande. En Australia pasó lo mismo. En realidad se instalaron los inmigrantes trabajadores con el acceso a la tierra. Aquí es bastante interesante la relación que tuvo todo eso con Gran Bretaña. Gran Bretaña lo miraba todo esto con cuidado y les dijo que sí, porque acá habían revueltas, había problemas impresionantes por esas masas de inmigrantes. Y Gran Bretaña dijo, bueno, está muy complicado, háganse ustedes la Constitución. Eso sí, respeten a los maoríes. Y Gran Bretaña lo que mantuvo con ellos fue una primacía para lo económico. Les compraba la carne ovina. O sea, por eso después se generó el Commonwealth. O sea, una organización política de Gran Bretaña que no era la propietaria de aquello, pero que tenía relaciones con ellos y les daba prioridad para importar lo que ellos producían. La relación entre la metrópoli y los inmigrantes que se instalaron en esos lugares, donde además estos inmigrantes desarrollaron la agricultura en los lugares donde estaban, se repartió la tierra, fue muy distinta que la relación que hubo en los territorios colonizados por los españoles. Porque en realidad el colonizador fue distinto, Álvaro. El colonizador de aquellos lugares fue un colonizador de la época del capitalismo. Claro. Y el colonizador que hubo acá fue en realidad un descubridor que venía en realidad con barcos que no vinieron en realidad, eran navegantes los que llegaban acá. Claro. No eran empresarios. En realidad aquellos que fueron allá también fueron empresarios para Nueva Zelanda y Australia, pero esos empresarios iban con la experiencia de multiplicar el capital, claro, de desarrollar actividades, ¿no? En cambio aquí llegó gente que se apropió de grandes superficies y en que empezó a hacer sus negocios extractivistas, ¿no? Claro. Entonces, los que vinieron aquí vinieron a atesorar, en realidad, ¿no? Eran comerciantes, eran autoridades políticas, eran los cabildantes, ¿no? Vinieron con el criterio de atesorar, ¿no? Yo creo que una cosa bien distinta que han descubierto los investigadores en estos años, podíamos entrar en los detalles de la colonización en Estados Unidos, de cómo se formaron las colonias en Estados Unidos, de lo que pasó en Australia, Nueva Zelanda, pero lo que yo quiero recalcar en esto, porque tenemos en la frente el problema del campo y la ciudad, es que el colonizador fue distinto en las colonias blancas de los británicos, el navegante que llegó aquí a apropiarse de grandes extensiones de tierra, incluso a comprar tierra. Pero los que podían comprar tierra, Álvaro, ¿quiénes eran? Porque para comprar tierra acá en el Río de la Plata, ¿sabés lo que había que hacer? Había que ir a instalarse en Madrid. Había que contratar un aparato judicial. Había que hacer los reclamos ante el rey. Después había audiencias. Después se acordaba, o sea, había que instalarse un mes en Madrid hasta que se fijaba el precio, siempre que tuviera un resultado positivo su demanda, ¿no? O sea, somos herederos de la burocracia española. Y de los que tenían plata, porque ¿quién podía irse a vivir? Claro. Ningún gaucho de la casa podía ir a vivir un mes a Madrid. No, había que ir en barco, iban con la familia. En fin, eso lo veremos después más adelante. Claro, claro que sí. Sí. Quizás lo que quiero recalcar es que miseria había allá y acá, en las colonias blancas colonizadas por los británicos y en las colonias del Río de la Plata. Había gente que pasaba necesidades. No había ciudades todavía, había, en realidad eran fuertes, asentamientos militares para defenderse
porque acá estaban los españoles, pero también venían los ingleses y venían los franceses, cada uno tenía su interés y había que hacer una plaza fuerte. Lo primero que se hizo en Montevideo fue una muralla para separarla del territorio por los líos con los nativos y además mirando al mar para que no vengan otros interesados en apropiarse de las tierras y poner la bandera española bien alto, ¿no? Claro. Vos sabés que capaz que esta colonia de España que se instaló aquí, terminamos este periodo del siglo XVIII, digamos, ¿no? Uh-huh. Todo esto es previo al movimiento revolucionario, al independentismo, que es lo que vamos a hablar en la próxima entrevista que hagamos. Uh-huh. Yo después vamos a ver cómo fue el proceso independentista, pero la instalación de España, la colonia española de todo esto, el dominio de España por los territorios, y fíjate que esto duró, Álvaro, te voy a decir, voy a insistir un poquito con la cifra, 3 siglos, desde que llegó Solís, en realidad aquí, y Gaboto, pasaron 314 años desde que se empezó a fundar Montevideo hasta el proceso independentista. 314 años. Fíjate que nosotros estamos ahora festejando los 300 años de que se empezó a construir Montevideo, y desde que habían llegado los primeros españoles hasta el proceso de independencia habían pasado 314 años. O sea, esto fue muy importante para la historia, y eso deja marcas, y vamos a ver después la relación entre el campo y la ciudad en aquel tiempo era la de aquel tiempo, no es la de ahora, claro. Desde luego, ¿no? En la historia no se puede sacar conclusiones así, como si no hubiera pasado el tiempo. El tiempo pasó, la relación entre el campo y la ciudad en nuestras condiciones fue evolucionando. En aquel tiempo prácticamente no había ciudades. Toda la gente vivía del trabajo, de la faena. En la ciudad estaban los comerciantes, los que exportaban, los que importaban, estaban los cabildantes y la familia de la burocracia, y la burocracia militar, que era la que dirigía las cocinas, que defendía los territorios. Me parece que con esta visión un poquito planeada, ¿viste? Muy en general, de instalación de España en estos territorios, la instalación del imperio español, ¿no? Hasta que empezó el proceso independentista. Esta era la situación. Vamos a ver después qué pasó en el proceso independentista y cómo eso afectó la ocupación de los territorios nuestros, ¿no? Vamos a seguir entonces reencontrándonos y conversando de estos temas. Ahí está. Lo seguiremos haciendo, Álvaro. Un gran abrazo y gracias por este espacio una vez más. Bien, bueno, un saludo para vos, un saludo para todo el equipo de la radio, y a los amables oyentes que los tenemos presentes siempre del otro lado del micrófono. Muchas gracias. Chao, chao.